Bienvenidos a Mitos y Leyendas de la Naturaleza Paraguaya. Hoy conoceremos la leyenda del Urubú. Urubú es la palabra guaraní con el cual nombramos en nuestro país a los buitres, los cuervos o también conocidos como jotes. Pero hoy vamos a conocer cuál es la historia de estas aves particulares. Cuenta la leyenda que Urubú era un joven muy haragán. No trabajaba, no sembraba, no hacía nada para ganarse el sustento. Eso sí, le encantaba comer, sobre todo carne. Y cada vez que había una comilona, él aparecía sin haber ayudado para aprovecharse. Un día, mientras caminaba hambriento por los caminos chaqueños, buscaba desesperadamente comida. El sol cada vez comenzaba a pegar más fuerte y las piernas comenzaban a pesar, hasta que un olor penetrante venía desde el bosque. Él se acercó curioso y descubrió que era una osamenta en plena descomposición. El hambre pudo más que el asco y sin pensarlo comenzó a comer. Comió y comió hasta hartarse y luego, satisfecho, se quedó dormido en la hierba, dejando apoyado la cabeza sobre el cuerpo podrido del animal. Pasaron las horas y cuando despertó algo había cambiado. Su cuerpo ya no era lo mismo y del susto casi voló. Sus manos se habían convertido en garras, su piel en plumas negras y su cara en un pico largo y ganchudo. El dios Toupán lo había estado observando, indignado por su pereza y por su falta de respeto hacia la vida, lo castigó. Le dijo: "Desde hoy te alimentarás solamente de todo lo que muera. No encontrarás otra carne que no sea la de los cadáveres, y así limpiarás los campos de toda impureza". Desde entonces, el Urubú recorre los cielos paraguayos, cumpliendo su destino, ya no como hombre, sino como el ave carroñera que purifica la tierra. Esto fue la leyenda del Urubú. Los espero en un próximo video con otra fascinante historia de la naturaleza paraguaya.